Muy buenas, estamos aquí en los audios que son comentarios sobre artículos de nuestro gran rabino Miguel Pornar. Hoy toca el artículo de No hay luz sin un cli. Este artículo lo he subido al grupo de internet y también a la página de internet. Así que esto es un trabajo espiritual que hacemos los compañeros y maestros. Entre ellos está Fran Panicelo, también está Guillermo de Pimentel y aquí el presente amable Grau. Un saludo a todos los oyentes que escuchan este radio virtual de internet de comentarios y un abrazo fraternal a todos. Y ánimo en el trabajo espiritual. Ánimo y fuerza. Una vez más, con la ayuda de Yeshua Mashiach, aquí dando nuestro comentario acerca de la lectura de esta semana, acerca de que no hay luz sin un cli, ¿verdad? Entonces, como he dicho, cada quien a través de su experiencia, a través de su nivel, de su desarrollo, de su alma, va uno experimentando, ¿verdad?, estos textos, estas lecturas de Cábala Luriana, y más que nada uno debe estar consciente que todo esto tiene que estar uno su confianza plenamente en el Creador, ya que antes de que se forme el cli o se vaya formando el cli, nosotros, suelen suceder acontecimientos demasiado difíciles, totalmente experiencias totalmente fuera de este mundo, de cosas humanas. Son experiencias realmente espirituales las que experimenta uno cuando los Kelim se van formando en nosotros. Como digo, para ello se requiere una demasiada confianza, demasiada fe, emuná, delante de Hashem, nuestro Creador, ya que, ¿verdad?, son acontecimientos totalmente fuera de la humanidad, acontecimientos totalmente espirituales. Entonces, un tema, ¿verdad?, demasiado delicado, demasiado importante en este tema de que no hay luz, si no hay un cli, una vasija, un recipiente, ¿verdad? No podemos nosotros experimentar la luz, comprender, ¿verdad?, lo que estamos estudiando. Entonces yo tenía 7 años, ¿verdad?, estudiando Cábala Luriana, los audios, los libros. Los acababa, los repasaba, los voy a repasar y nuevamente. Y pues yo me emocionaba, me maravillaba, me emocionaba, ¿verdad?, con los textos, ¿verdad?, que estaba leyendo, los audios, todo. Pues, de alguna manera era de bendición, aunque, ¿verdad?, no tenía un cli, ¿verdad?, un kelín en ese instante, pero durante 7 años yo estudiaba Kabbalah y seguía estudiando,
Y, ¿verdad? Yo leía muchas cosas de la luz, de los Kelim, de las Sefirot, de subidas y bajadas y momentos de sufrimiento y todo eso, ¿verdad? Y durante 7 años, pues, ¿verdad? Ni me daba idea, ¿verdad? ¿Verdad? De lo que realmente se trataba eso. Yo simplemente lo leía y sí, pues se maravillaba uno, se gozaba uno leyendo todo esto de que de alguna manera pues es de bendición, ¿verdad? Y posiblemente pues en ese tiempo yo digo, ¿verdad? Que no tenía un Kelí o los Kelí se estaban formando poco a poco. Pero bueno, ¿verdad? Durante 7 años así estuve hasta que, bueno, vinieron los momentos, ¿verdad? De sufrimiento, vinieron los momentos de oscuridad, vinieron los momentos, ¿verdad? De esas bajadas. Y como digo, uno tiene que tener plena confianza delante del Creador, porque en ese momento, pues uno que no ha tenido la experiencia de todos esos acontecimientos, pues no sabe lo que le está aconteciendo con uno, ¿verdad? Se están formando los Kelim en uno, pero en ese momento uno pues no se da la idea de lo que está pasando y así a la ligera, naturalmente, comúnmente pues uno piensa que uno está enfermo, ¿verdad? Que uno está padeciendo alguna enfermedad o algún acontecimiento físico que nos está pasando. Entonces, yo digo estas cosas no con presunción o vanagloria o, ¿verdad? Más que nada que Yeshua, ¿verdad? Nos ayude, ¿verdad? Para hablar estas cosas, ¿verdad? Y que no vaya a ser algún malentendido, ¿verdad? Yo es mi comentario que quiero yo compartir, ¿verdad? Ya más adelante agarraremos más experiencia, ¿verdad? En estos comentarios, ¿verdad? Y algunas cosas que posiblemente podamos corregir o algo así, pero bueno, al momento, ¿verdad? Es mi comentario, ¿verdad? Que yo comento acerca de mi experiencia cuando yo empecé a estudiar Kabbalah Aruriana y por 7 años, pues yo yo no había tenido una experiencia con ¿verdad? Todas estas cosas de oscuridad, de subidas, de bajadas, que los Kelim se lo están formando y todo ese tipo de cosas que nos dice Kabbalah Aruriana, pues yo no tenía experiencias con todo eso, ¿verdad? Tenía experiencias así, ¿verdad? En mi mente, en mis 5 sentidos, pero allí nomás. Entonces, ya llegó los 7 años que tenía yo estudiando y bueno, empezaron a venirme unos acontecimientos, ¿verdad? En aquellos momentos muy extraños, muy raros y al momento pensé que estaba enfermo, tuve que ir yo al doctor. Sí, momentos en la mente, cosas que uno percibe muy raras. La respiración también cambia uno. La respiración no alcanza uno como a respirar. Dentro de uno, pues se siente uno como destrozado, como una crucifixión en vida. Muchos acontecimientos. Y bueno, yo fui al doctor por algunos días y bueno, me hicieron todos algunos estudios. Y bueno, no encontraron nada, ¿no? Los estudios no salió ninguna enfermedad, ninguna consecuencia corporal, simplemente no salió nada. Y bueno, tomé medicamentos y cosas así, ¿no? Pero bueno, así pasó y sí, ya desde la primera vez que uno tiene esos
momentos de oscuridad, momentos de bajeza, por decir así, ¿verdad? De ahí, bueno, nuestra respiración cambia, nuestra manera de verdad de hacer nuestras necesidades cambia, nuestra mentalidad empiezan a ocurrir muchas cosas. Y bueno, ¿verdad? Uno a través de Cábala Luriana va experimentando muchas liberaciones, muchas salvaciones, muchas muertes, por decirlo así, ¿verdad? Muchos acontecimientos que van pasando. Y sí, al instante es algo muy difícil para uno. Por eso digo que nuestra confianza debe estar en el Creador, ¿verdad? Más que nada en esos momentos, ¿verdad? Y seguir adelante, porque, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? La lectura esta, está la oscuridad y uno tiene que perseverar y seguir adelante y saber que más adelante la luz estará nuevamente con nosotros y bueno, nos traerá las revelaciones, nos traerá la comprensión y todo eso es poco a poco, ¿verdad? Todo eso va haciendo poco a poco, se requiere tiempo y se requiere la experiencia y sí, al momento, ¿verdad? Es muy difícil según, ¿verdad? El nivel de cada alma, según el nivel de el desarrollo de cada persona, ¿verdad? Quizás otros experimentan de un modo, otros de otro modo, pero bueno, a los primeros momentos sí es muy difícil y nuestra confianza debe estar en el Creador. Ya después, cuando uno va teniendo todas estas experiencias y nos damos cuenta que todo es a través de la luz, ¿verdad? Que está entrando en nosotros, que está formando los quelín, ¿verdad? Que la luz se va y queda en rechimó, queda una parte de la luz y todas esas, ¿verdad? Hay cosas que nos habla Cábala Luriana, empezamos nosotros a ya no simplemente escuchar los audios, ya no simplemente leer, ¿verdad? Las letras y todo eso, sino ya vienen toda clase de experiencias, vienen toda clase de acontecimientos, pero ya un poco más, poco a poco más y más con conocimiento, con comprensión. Pero sí, las primeras veces sí, ¿verdad? Es algo que no se nos olvida, es algo que se nos queda allí, ¿verdad? Muy arraigado. Y sí, cuando todo esto nos va aconteciendo, es muy difícil, ¿verdad? Pero, como digo, Yahshua Mashiach nos va cuidando, nos va guiando. Y sí, surgen toda clase de problemillas también con la familia, en el trabajo, con las leyes también y entre otras cosas van surgiendo toda clase de problemillas así, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Es para ir formando el clip, para ir desarrollando el clip. Claro, también tener en cuenta, ¿verdad? Como nos dice aquí, aquí los textos estos, ¿verdad? De que también hay que ver también que la oscuridad y esos momentos que nos sentimos de bajeza, por decir así, también hay que ver que es por el proceso, ¿verdad? De los quelín que se van formando, que se van desarrollando, y no también que nosotros hayamos pecado, hayamos nosotros cometido algunos errores o algo así, ¿verdad? Y también ya sería una oscuridad o alguna resaca ya totalmente diferente, algo que nosotros causamos, ¿verdad? Pero hay veces que con la familia, en el trabajo y con las leyes o otro tipo de cosas vienen problemillas, como dice Cábala Luriana, muchas de las veces son procesos que el Creador nos está llevando para desarrollarnos,
para trabajar en nosotros, para corregir nuestros errores, para ir haciendo, ¿verdad?, los kelim, para ir haciendo las correcciones, ¿verdad? Y sí, hay momentos, ¿verdad?, difíciles, pero si uno sigue adelante, después ya uno ve más claramente las cosas, ¿verdad? Una de las cosas también que yo quería comentar, ¿verdad?, con esta lectura, es también cuando los kelim, ¿verdad?, que se están desarrollando en nosotros y ya que se va formando los masajim también en nosotros, ¿verdad?, también, y entre otras cosas que se van formando en nosotros, bueno, también al instante también, ¿verdad?, surge un temor o un miedo profundo también, ¿verdad?, entre otra clase de sufrimientos, ¿verdad?, cuando no está la luz con nosotros, suceden unos acontecimientos, ¿verdad?, muy, muy raros, muy extraños. Ahora, yo quiero comentar acerca de este temor, este miedo que viene, una cosa, ¿verdad?, que se siente demasiado pesado, ¿verdad?, porque también muchas de las veces ya uno que va teniendo todas estas experiencias y los que ¿verdad?, no están muy desarrollados, se van desarrollando poco a poco y pueden ocurrir cosas, algunos temores, algunas cosas que a veces son muy normales, pero que nosotros también las vemos como unos temores muy grandes. A veces pueden surgir algunos problemitas que no son tan graves, tan grandes, pero como el clima ya va formando, viene una experiencia de un miedo grande, de una responsabilidad grande, de como si fuera un problema muy grandísimo que estamos, de una carga que uno no puede como sobrellevar. Pero hay cosas que son normales. Por ejemplo, a veces ya cuando uno va en un carro, puede que el carro vaya al límite normal de la ley. Y nosotros, a través de nuestros kelim que se van formando, nuestros masá que se van formando, nosotros podemos ver que el carro va a una velocidad demasiado alta. El carro va a 60 millas por hora, nosotros sentimos que va a 80 millas por hora. Y ya es lo mismo por los kelim, por los masajim que se van formando en nosotros. A veces vemos nosotros cosas un poco anormales, pero uno tiene que seguir adelante y luego poco a poco se va a ir acostumbrando. Todo se requiere tiempo, se requiere perseverancia, pero sí hay cosas que suceden, que uno se sube a una altura 5 o 6 metros a una casa o algún árbol y luego te dan miedo grande que no habías experimentado. Estás en un puente y antes que uno se bañaba en un río, en una alberca, en un lago, a veces sin un salvavidas, y ahora simplemente con ver aquel agua, aquella altura, siente un temor uno muy grande cuando las cosas van normal, pero como digo, a través del clic que se nos va formando, vemos unas cosas muy anormales. Entonces, sí existe una lucha dentro de nosotros, ¿verdad?, tanto como nuestra parte exterior con nuestra parte interior. Existe una lucha, un acontecimiento que sucede allí por la razón que nuestros kelim se van formando y van ocurriendo muchos acontecimientos, ¿verdad?, muy extraños, muy raros para nosotros. Y como digo, hay cosas que pueden ser muy normales, pero a veces vienen unos temores, vienen unas cosas así, ¿verdad? Pero todo se debe, ¿verdad?, acerca de que la luz llega a nosotros, nos va formando el cli, la luz sale, queda en rechimú,
van sucediendo muchas cosas que no es que uno pueda explicarlo así fácilmente, no es que uno pueda controlar esto así fácilmente, simplemente es un comentario, puede ser que así simple, pero lo que sí entendemos es que son acontecimientos que se nos van formando dentro de nosotros y eso surge en nosotros unas experiencias a veces un poco raras. Y mi comentario es, ¿verdad? Que en esos momentos uno seguir adelante y después nosotros vamos teniendo experiencias que todo eso es algo normal. Ya después caminamos y seguimos adelante y luego podemos ver hacia atrás y podemos ver que todos aquellos acontecimientos, ¿verdad? Nuestro creador, nuestro Hashem, tiene control de esas cosas y hay momentos difíciles, pero el creador nos va ayudando y experiencias así, ¿verdad? Un tanto a veces difíciles, pero ¿verdad? Uno tiene que seguir adelante. Yo hay momentos también, experiencias que he tenido que he estado, ¿verdad? Leyendo Cábala Rudiana, ¿verdad? En estos textos aquí y luego de repente uno se siente como si uno no tuviera la nefez de David, como si uno tuviera la nefez de Caín, como si uno tuviera la nefez de Moisés y otros personajes que menciona la escritura. Hay veces como que se asimilan mucho a nosotros. Parece como si hay momentos como si esos personajes que leemos ahí parece que nos estuvieran sucediendo las cosas exactamente como les sucedió a ellos. Y no, muchas cosas que no podemos, ¿verdad?, explicar, posiblemente por que no tenemos otras experiencias, ¿verdad? Posiblemente porque más adelante podamos tener otras clases de experiencias. Y claro que sí, ¿verdad? Ya más adelante, ¿verdad? Tenemos otras experiencias, tenemos otras claridad de todas estas cosas. Pero más que nada, ese era mi comentario, más que nada, de uno ir siguiendo adelante, ¿verdad? Como dice Cábala Luriana, si no hay un Kelín en nosotros, ¿verdad? Es una cosa imposible, ¿verdad?, de experimentar lo espiritual, de experimentar la luz, ¿verdad? Simplemente podemos leer y leer, pero mientras no haya un cli, ¿verdad?, una vasija en nosotros, pues es difícil, ¿verdad?, experimentar la luz. Le damos gracias a nuestro Adón Yahshua Mashiach por este momento que nos permite y agradecemos por esta lectura y preparándonos para más adelante. Amén y Shalom. Hola, en primer lugar, quiero agradecer a todos los que siguen el YouTube y las páginas de Kabbalah de nuestro maestro Miguel Pornán. Y en esta ocasión hablamos del Kli y la luz. O sea, que no hay luz sin Kli, porque la misma luz es la que va haciendo el Kli, pero no todo se hace enseguida, porque lo voy a explicar cómo yo veo
este proceso. O sea, que no hay luz sin Kli es uno de los fundamentos básicos y centrales de la Kabbalah, puesto que la luz representa la abundancia divina y la inteligencia, pero también representa el placer, pero la comprensión y la conexión con el Creador. O sea, ahí se necesita un Kli, y es la vasija, que también es el deseo, la necesidad, y al mismo tiempo es la carencia de llenar algo. En la Kabbalah no puede existir revelación sin deseo. No se puede recibir sin necesitar. Por eso, cuando la persona experimenta oscuridad espiritual, en realidad está construyendo ese recipiente, el Kli. Es un Kli espiritual que luego podrá contener la luz. La oscuridad tampoco es un castigo, pues sin ella no existe una fase de construcción. Esto cambia completamente la forma de ver el sufrimiento, pues ya no se ve como algo negativo, pues lo debemos ver como el momento donde el alma está expandiendo su capacidad, o como muchos la llamaron, la noche oscura del alma, muchos místicos como San Juan de la Cruz. ¿Y por qué? Porque es la comprensión en Binah. Y Binah es la madre superior, el entendimiento. O sea, el entendimiento, porque no, la luz no puede pasar por la línea izquierda y no podemos bajarla como deseo. Tiene que pasar por medio de Binah, ser otorgada por Binah. Esto cambia completamente la forma de ver el sufrimiento. Esto es lo que el texto llama oscuridad constructiva. Es decir, la oscuridad constructiva y la creativa en el trabajo espiritual es lo que el texto aclara como es muy importante, porque, sin embargo, hay que recalcar que no toda oscuridad es espiritual. Primeramente, sabiendo esto, porque hay oscuridad que viene del ego, ¿ok? Y de la confusión o del escape del exceso material. Esa oscuridad no construye kelim, no construye vasija. Pero hay otra oscuridad que es cuando la persona pierde motivación espiritual o cuando no siente conexión y pierde el entusiasmo. Eso se llama un descenso. Entonces es cuando siente un vacío interior. Esta oscuridad es creativa porque obliga a la persona a trabajar sin recompensa inmediata. Este es el verdadero libre albedrío, digamos. Porque cuando sentimos luz es fácil avanzar. Pero cuando no sentimos nada y aún así seguimos, ahí es donde el Kli se construye. Y esto recuerda al concepto cabalístico de fe por encima de la razón. No es una fe ciega, o sea, es una fe, es el trabajo de ocultamiento en la construcción del deseo auténtico. Porque también se necesita luz para construir el Kli. No solo la oscuridad construye Kli, también la luz lo hace. Esto parece contradictorio, ¿verdad? Pero no. Pero es una de las ideas clásicas en la Kabbalah luriana, que cuando la luz entra en la persona, esta la llena, elevándola a la inspiración y a la comprensión. Mientras la luz esté presente, la persona no percibe que está creciendo. Sin embargo, cuando esa se aleja, penetrando más profundamente en el deseo, porque ahí está lo contrario, ahí entra el deseo. Cuando la luz se retira, entonces la persona siente un vacío. Y este vacío tan profundo hay que llenarlo. Y eso conlleva a que el deseo mayor, esta es la carencia más intensa. Entonces ocurre porque la luz dejó muescas o huellas dentro del Kli, que la llamaremos Reshimot. No son más que las muescas que deja la luz. Es la luz que penetra en el Kli
y cuando se va, se deja como estrías o muescas. Esto es Reshimot, registros espirituales o huellas de la luz, como en memoria espiritual. En nuestro mundo lo podríamos llamar cookies. Por ejemplo, cuando la computadora o el ordenador registra dónde has estado, te registra cookies. Pero, en fin, esto es otro ejemplo. Cuando la luz se va, la persona siente dolor. Pero ese dolor en realidad es la expansión del deseo. Es decir, antes era un pequeño deseo y después se torna en deseo más profundo. El resultado es mayor capacidad para recibir luz futura. O sea, cada vez que bajamos un descenso y un ascenso, subimos más, subimos otro escalón. Esto es exactamente el proceso de crecimiento espiritual individual. Y individual me refiero es que nadie puede hacerlo por ti. La restricción es el propósito de la creación y es mencionado también en textos como el principio es la base de esta, puesto que la restricción o zimzum no ocurrió en la luz. Ocurrió la creación. La luz siempre quiere dar. El creador siempre quiere otorgar. Pero la criatura debe limitar la percepción para poder recibir correctamente. Cuando la luz entra, intenta penetrar completamente al cli. Pues el propósito de la creación es dar placer a la creación. No nos olvidemos que esta luz también crea el cli. A medida que va entrando, golpeando, deja la huella, creando el cli. O sea, es como, yo lo compararía igual a un vicio, ¿eh? Cuando empiezas a fumar, te deja un residuo y después quieres fumar más. Pues así también es en lo bueno, en la luz. Entonces, este es uno de los principios de la Cábala de Isaac Luria y también de Yehuda Ashlag. Y este proceso se puede entender también en referencia a la Sefirot. Yo lo comprendo siempre mediante el árbol de la vida, porque la oscuridad en Malhut, como carencia y deseo, es cuando la luz de Jogma o sabiduría de plenitud se manifiesta. Entonces hay que construir el Kli con la luz de Binah, del entendimiento, de la Madre Superior, que está dentro de nosotros. Y esa luz es es lo que corrige el deseo, digamos. Porque si solo baja la luz por la línea derecha de Jogma, se convierte en deseo. Y ahí no se acaba. Entonces, el proceso espiritual será, y por ejemplo, yo recibo la luz de Jogma Padre, y esta luz se retira y aparece el deseo más profundo en Malhut, que dijimos. De ahí que viene todo lo yo quiero, siempre estás queriendo cosas y nunca estás satisfecho. Pero cuando este deseo se corrige en Binah, aparece el entendimiento y vuelve luz. Esto es el ciclo espiritual del crecimiento. Siempre es así. Porque la luz es como la luz y la oscuridad son opuestas. Son opuestas, pero son fases del mismo proceso del crecimiento espiritual. Esta luz construye el Kli sin que lo notemos. Es poco a poco. Y por medio del ascenso y el descenso. La oscuridad revela el Kli, que fue construido. Por eso el cabalista aprende a aceptar ambos estados. Cuando hay luz, agradece, y cuando hay oscuridad, la usa a su favor para trabajar en sí mismo. Así construye el alma. Y la corrección interior se comporta por medio de las tres líneas, siempre, construyendo Kelling. Y así una transformación del ego. Es la idea del descenso para luego el ascenso, que aparece constantemente en el libro de Zohar. Porque la oscuridad no hay que verla como ausencia de luz, porque ella es la preparación para una luz mayor. Como cabalistas tenemos que aprender a caminar con ambas, luz y oscuridad, porque no es más que expansión y vacío, o descenso y ascenso.
todo forma parte de sí mismo y del mismo camino espiritual. Nada, pues esto es mi pequeño granito de arena y gracias por escuchar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Voy a hacer un comentario sobre el artículo de No hay luz sin Kli de nuestro gran maestro y rabino Michael Ben Pesach Pornar. Podemos pensar que el Kli es deseo por lo espiritual, pero va mucho más profundo que eso. Porque si pensamos, por ejemplo, que decimos, bueno, ¿qué es un deseo en el nivel de Keter? Pues un deseo en el nivel de Keter es muy poco, porque es un deseo cero. Es como que has escuchado hablar algo sobre lo espiritual y te ha llamado la atención, pero al siguiente día ya ni te acuerdas. Luego, si es en el nivel de Jomá, pues también es poquito. ¿Por qué? Porque entra en el nivel de pensamientos, has pensado algo, has analizado, has dicho, pues está bien, tal, y sigues estudiando un poco lo espiritual. Podemos pasar también que es un deseo del Kli en el nivel de Serampin, que entra ya en tu corazón. Entonces Serampin, si entra ya en tu corazón, pues es un deseo ya más fuerte, ¿no? Porque ya lo amas y eso. Pero si entra ya en un deseo Malhut, que es lo que más atrae luz, porque un deseo Malhut es, por ejemplo, ya en el nivel de las acciones. En el nivel de las acciones ya. Entonces haces acciones para obtener un Kli. Para obtener un Kli es un recipiente donde pueda entrar la luz de Dios. Entonces ahí estamos entrando en terreno más serio, ¿no? Porque si tienes que hacer un recipiente para que pueda entrar la luz de Dios, pues eso es mucho más serio, porque tienes que trabajar, tienes que hacer acciones. Entonces tienes que trabajar en eso, que te dice lo espiritual, y estudiar más, y no dejarlo, y otro día, y estudiar por la noche, y vaya tarea más fuerte que nos ha puesto Dios, ¿no? Hay que estudiar por las noches. Pero tienes un deseo en el nivel de Malhut, eso tienes un deseo en el nivel de las acciones. Entonces tienes que practicar las mitzvot y los preceptos. Y practicar las mitzvot y los preceptos ya está en el nivel de las acciones. Tienes que rezar, tienes que estudiar, tienes que aprender y no tienes que dejarlo. Y entonces tienes que hacer acciones más fuertes todavía y tienes que hacer restricciones en tu propia persona. ¿Y qué restricciones tienes que hacer en tu propia persona? Pues tienes que llegar hasta el nivel de Malhut, que es, como no tenemos Malhut, pues es hasta el nivel de Yesod. ¿Y qué es Yesod? Pues Yesod es ya más fuerte, tienes que hacer acciones más serias, no cabrearte, no tomar berrinches, no tomar cabreos, ¿no? Entonces no, porque se puede ir la luz, esa que estás creando. Entonces, ¿qué es un Kli? Un Kli va mucho más profundo, un deseo muy profundo por lo espiritual. Y cuando tienes un deseo ya muy profundo en el nivel de Malhut, entonces ya tienes un deseo fuertísimo, porque tienes que hacer acciones. Entonces tienes que hacer cosas como dejarte mucho en la vida. Tienes que salir menos, tienes que estudiar más, tienes que dedicarte a esto. Tienes que hacerlo tu forma de vida. Entonces tienes que rezar más, que aprender más, que estudiar en la noche, que dejarte ciertas cosas de la vida material. Entonces ya estás en un nivel fuerte de deseo. Entonces, ¿qué luz entra? Pues no lo sabes. Porque en un principio, cuando van pasando el tiempo, ¿qué es la luz? No lo sabes. Entonces tú te sientes mal. Porque empiezas a tener carencias. Y te sientes muy mal. Entonces esas carencias te vienen cosas malas también. ¿Y por qué es tan difícil esto de lo espiritual? ¿Y por qué aún encima de que hago todo este trabajo me vienen cosas malas? ¿Y por qué aún encima de esto y lo otro? Entonces tienes que ir más profundo. Entonces ya sientes como que no asciendes en nada, al contrario, lo que estás haciendo es descender. Claro, pero es que en un principio tú creías que lo espiritual era algo que... Pero no es así. Entonces continúas y continúas hasta que luego pasan cosas. Entonces sí que haces un Kli. Un Kli se suele decir una percepción ya más interna espiritual.
Ya empiezas a hacer como un vaso, se suele decir, como una vasija, donde puede entrar eso, donde puede entrar la luz. Entonces esa vasija se va creando, entonces entra luz, pero hasta que no, al principio tú no lo notas caídas psicológicas, le suelo decir yo, angustias, miedos que te vienen en la parte de atrás de la coronilla de tu cráneo. Entonces empiezas a sentirte mal, pero claro, tienes que seguir. ¿Por qué? Porque tú al principio vas a tener descensos, más que ascensos, y parece que no tiene fin, y tienes que seguir, porque tienes un clic, porque tienes un deseo fuerte, y tienes que seguir estudiando en las noches, y tienes que seguir rezando, y tienes que seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque tú ya no estás trabajando para este mundo. Tú estás trabajando ya para el mundo espiritual dentro de este mundo. Entonces las percepciones de este mundo tienes que hacerlas espirituales. Y entonces esto es difícil, no es fácil. Y se va formando un clic, un órgano de percepción espiritual. Y poco a poco eso se va agrandando hasta que ya se va estabilizando. Y entonces vas notando que entra luz y sensaciones buenas, sensaciones bonitas. A lo mejor es solo por la noche, pero lo sientes. Entonces la luz te deja un día y también lo sientes, porque se siente uno muy mal cuando te deja la luz. Y entonces en ese momento que tú te sientes mal cuando te deja la luz, tienes que saber que luego la luz va a volver a entrar. Y esa luz entonces va a ir creando un vaso de conciencia espiritual o un órgano de conciencia espiritual. Entonces hasta que tú no vas enseñándote que la luz entra y la luz sale, entonces tú no sabes lo que es un clic. ¿Qué es lo que más atrae la luz? Lo que más atrae luz es el nivel de las acciones de Malhut, de los hechos. Por tus hechos te conoceré. Entonces, de los hechos, estudio las mitzvot, estudio diario, trabajo constante, trabajo nocturno, no dejarlo todos los días. ¿Qué pasa? Que se va formando un clic. Y cuando la luz se va, pues te sueles sentir mal. Entonces sabes que existe lo espiritual. Entonces te anulas ante lo espiritual. Porque el alma se anula cuando empieza a sentir la luz. ¿Qué es lo que más atrae la luz? ¿El nivel de pensamientos? No. ¿El nivel del corazón? Un poco. ¿El nivel de las acciones? Mucho. ¿Por qué? Porque ya trabajas para Dios, para la conciencia divina. ¿Qué es lo que más hay que refinar en tu persona para ir percibiendo la luz? El Keter, la corona. Tú tienes que ir llevando casi todo, la pureza en los estudios a tu nivel cero, a tu nivel corona. ¿Pero qué es lo que más atrae la luz en ti? Tu Yesod, tu Malhut. No tenemos Malhut, tenemos Yesod. Yesod divina. En los estudios, purificar al máximo al nivel Keter. ¿Qué es lo que más atrae la luz en ti en las acciones? Malhut o Yesod. ¿Qué es Yesod? En Yesod está mucho el sexo. ¿Debes de dejártelo? Bastante. Por eso, cuando viene la luz, nos sentimos como que no sentimos nada al principio, como algo de estabilidad. Pero cuando se va la luz, sentimos mucho dolor en la conciencia, en el cráneo, mucho miedo. Cuando viene la luz y ya se va estabilizando, pues sabes que entra la luz y se va formando el cli. Y para que entre la luz, tiene que formarse un cli. Más o menos por ahí es mi comentario. No me voy a extender mucho más en este aspecto, porque se tiene que sentir. Porque siempre hemos dicho que la espiritualidad se tiene que sentir. Y para que tú puedas sentir la espiritualidad, tienes que hacer un clic. Para que tú sientas la luz espiritual,
tienes que hacer un clic lo más profundo dentro de tu persona. Un saludo, chicos.